Por décadas, nuestro cerebro ha sido visto como esto. Por muchísimos años, nuestro cerebro ha sido una caja negra, en la que en el mejor de los casos llegábamos a ver que ciertos estímulos en esa caja negra tenían una serie de consecuencias. Pero rara vez sabíamos qué era lo que estaba pasando en realidad en esa caja negra. Hasta recientemente empezamos a entender, a través de tecnología, mediante imágenes principalmente, empezamos a entender los mecanismos que tenía el cerebro para responder a esos estímulos. A esto le hemos llamado neurociencia. La idea de la neurociencia es básicamente eso, utilizar tecnología para entender cómo funciona esta caja negra tras bambalinas. Uno posiblemente de los descubrimientos más interesantes y más importantes de la neurociencia es esta idea de dónde está el límite, nuestro límite propio, pero principalmente el límite de nuestra mente y el límite de nuestro cerebro. Hasta hace muy poco asumíamos que el límite de nuestro cerebro era el cerebro. Hace algunos años se descubrió una teoría, que ha sido demostrada recientemente, que se llama Embodied Cognition. Y básicamente lo que quiere decir es que no pensamos nada más con el cerebro, sino que también pensamos con el cuerpo. Y a partir de esa teoría se desarrolló una segunda, que también se ha sido sumamente demostrada recientemente, y esta segunda teoría se llama Extended Cognition. La idea de Extended Cognition es que si en realidad pensamos con el cerebro y con el cuerpo, entonces también pensamos con los espacios que nos rodean y con las herramientas que creamos. La consecuencia de esta teoría es que los límites de nuestro cerebro en realidad no están en nuestro cerebro, sino que los límites de nuestro cerebro están en el ambiente y en el entorno que habitamos. La primera conclusión de esto es que la arquitectura y el espacio en realidad entonces es cognición. Y esto a mis colegas en muchas ocasiones les pone muy nerviosos, porque esta idea de espacio como cognición viene a tirar por lo menos 200 años de teoría arquitectónica. En la historia de la arquitectura nunca nadie me dijo que arquitectura era cognición. En el mejor de los casos eran las descripciones como Le Corbusier, que decía que la arquitectura eran bellos objetos bajo la luz. Pero nadie se había cuestionado que la arquitectura podía ser parte de nuestros procesos cognitivos. En este empalme de empezar a entender el impacto que tiene el espacio, surge una nueva disciplina, realmente reciente. Y es más, tan reciente que en muchas ocasiones ni siquiera nos hemos terminado de poner de acuerdo en el nombre de esta disciplina. Pero algunos le llamamos neuroarquitectura. Y básicamente la neuroarquitectura es cómo construyes puentes entre los científicos que están entendiendo cómo funcionamos, cómo percibimos, cómo funciona la memoria, y los que creamos arquitectura. El sueño que tenemos la gran mayoría de los que estamos en esta disciplina nueva es que en un futuro cercano estamos convencidos que deberíamos de tener la capacidad de sanar o de curar con arquitectura. O sea, el sueño guajiro de todos los que estamos investigando y metiéndonos en arquitectura para la cognición es que dentro de muy poco ustedes puedan ir, o cualquiera de nosotros podamos ir, con un doctor, y para ciertos padecimientos, principalmente de salud mental, te puedan recomendar o dar una receta de qué tipo de espacio tendrías que habitar. Pero de la misma manera que la arquitectura puede curar y puede sanar, la arquitectura puede hacer daño. En esta búsqueda de cómo la arquitectura puede hacer daño, creo que de lo que nos va a empezar a suceder dentro de muy poco es que vamos a tener que empezarnos a plantear los que somos responsables de crear arquitectura, y no es nada más los arquitectos, es el que contrata a un arquitecto, el que construye, el que administra, todos los que tenemos que ver con el espacio construido, vamos a tener que empezarnos a cuestionar si no tendríamos que hacer una especie de juramento hipocrático. Si la arquitectura puede curar y puede hacer daño, tendríamos que por lo menos estar seguros que si no vamos a ayudar, en el peor de los casos, que por lo menos podamos no hacer daño. Y en esta idea de cómo hace la arquitectura daño, hace algunos años empezamos a cuestionarnos muchísimo en el despacho cómo podíamos identificar si la arquitectura estaba haciendo daño o no. Porque si mi sueño es que la arquitectura cure y sane, lo primero que tendría que estar seguro es que la arquitectura que estamos haciendo
no está lastimando a los usuarios que habitan la arquitectura. Lo que empezamos a hacer fue a investigar alrededor del concepto del dolor y los mecanismos del dolor. Y lo que dijimos fue, pues, la evidencia más sencilla y más clara de que algo te hace daño, pues es uno de estos mecanismos que tenemos para defendernos y para identificar que algo no es bueno para ti. Y básicamente ese es el dolor. Y entonces lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué sucede en ese mecanismo? Y no me voy a meter en la parte neurocientífica para no aburrirlos, es todavía muy temprano para filosofar tan profundo, pero les voy a explicar rápidamente cómo funciona, sobresimplificando. El cerebro tiene 3 layers y uno de los layers es el cerebro reptiliano, que seguramente todos han escuchado de él. El cerebro reptiliano es el que compartimos con muchos animales, es un cerebro sumamente básico y lo más importante de entender del cerebro reptiliano es que en el cerebro reptiliano solo hay cosas de vida o muerte. El cerebro reptiliano, la razón por la que tenemos esa parte en el cerebro es para sobrevivir. That's it. No hay nada más. No hay nada superficial como el lenguaje o como la imaginación. Nada más, sobrevivir. En el cerebro reptiliano hay una parte que se llama corte sisular. El corte sisular es justamente la parte que se activa cuando tú tienes un dolor físico, ¿no? Cuando te pegas o cuando te rompes una pierna o cualquier dolor físico, se activa el corte sisular. El corte sisular normalmente le manda una señal a la parte motriz y esta es la explicación de por qué puedes poner tu mano en el fuego y no necesitas ni pensarlo, no tienes que decir, pues esto me está doliendo, ¿qué debería hacer? Dejo la mano ahí, la muevo. Tu cerebro en automático mueve la mano y es parte de ese mecanismo. Lo interesante de esto es que, primero, pues, el dolor, evidentemente, es un mecanismo, como les decía, de vida o muerte, de sobrevivencia. Pero recientemente, científicos utilizando estas herramientas tecnológicas se dieron cuenta que en la vida del ser humano hay otras 3 cosas que utilizan ese mismo mecanismo. Otras 3 cosas cotidianas que vivimos normalmente, que no vienen por los mismos estímulos físicos, entonces de alguna manera no nos enteramos que duelen, pero sin embargo son otros tipos de dolor. Desde el punto de vista neurológico, tienen las mismas consecuencias. La primera es el aburrimiento, la segunda es la falta de socialización o inclusive la amenaza de falta de socialización, ni siquiera la socialización en sí misma, y la tercera es la falta de estética. El aburrimiento, y cada vez que hablo de neurociencia y mientras más me meto en el tema, y era algo que platicaba muchísimo en la maestría de neurociencia cognitiva, mi conclusión es que somos cavernícolas con herramientas sofisticadas. Porque cada vez que hay algo que te vuela la cabeza y que dices, no entiendo por qué pasa eso, la explicación es que cuando estábamos en las cavernas, bla, 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 bla. Oye, pero ¿por qué percibes como percibes? ¿O por qué las memorias no son fijas y se modifican con el tiempo? ¿Y por qué es que cuando estábamos en las cavernas? Oye, ¿por qué hay desviaciones cognitivas o como le dicen en inglés, los bias cognitivos? Porque cuando estabas en las cavernas. Entonces, al final lo que tenemos que entender es que somos muchísimo más básicos de lo que nos hemos querido vender a nosotros mismos. Y la primera es que somos cavernícolas con herramientas sofisticadas. Y como cavernícolas pasamos muchísimo tiempo en la sabana africana. ¿Y qué creen? Pues la sabana africana, si algo tiene, es que no es aburrida. O sea, la sabana africana, pues, además de que tienes que estar como súper pendiente porque si hay un ruido por allá, igual es un león que te va a comer. Pero además de eso, pues el sol se va moviendo, los árboles se mueven, todo es dinámico, tiene un caos que al cerebro le engancha y le gusta mucho. Y entonces por miles de años vivimos en la sabana africana que no era aburrida. Cuando tú te mueves a un entorno aburrido, ¿qué es lo que sucede? A tu cerebro no le gusta y por mecanismo de sobrevivencia le manda una señal al corte sisular y después todo lo que sigue después del corte sisular es lo mismo que si te estuvieran torturando. La segunda es la falta de socialización, o inclusive, como les decía, la amenaza de falta de socialización. Esta es, otra vez, cuando éramos cavernícolas, pues resulta que nacemos bastante inútiles, con una piel que no es particularmente gruesa, no nos protege gran cosa, no somos muy rápidos, no somos muy fuertes, somos bastante inútiles hasta, pues yo diría que hasta toda la vida, ¿no? Pero particularmente cuando somos chiquitos. Y entonces pues la naturaleza nos dotó con una herramienta de sobrevivencia que es la socialización. O
sea, una de las grandes razones por las que hemos logrado florecer como sociedad es justo que somos una sociedad. Es la construcción de tribu, una de las grandes herramientas que nos ha dado la naturaleza para poder sobrevivir. En aislado no llegamos muy lejos. Pero nos tenía que dar la naturaleza alguna herramienta para que esto sucediera y funcionara, porque si no, pues tú podías tener un hijo, dejarlo ahí tirado, y si no había algo que te conectara con él, pues lo dejabas tirado y se acabó. ¿Por qué a un bebé lo separas de su madre y el bebé empieza a llorar? Pues una de las explicaciones es que le duele. La falta de socialización, esta separación social, activa el córtex insular y al niño le sucede lo mismo que si lo estuvieras golpeando o si estuviera sufriendo dolor físico. Y la falta de estética, esta en particular me encanta porque vivimos en un país, pero no nada más México, pero en general en el mundo contemporáneo, que hemos banalizado la importancia de la estética. O sea, ¿cuántas veces no entras en un proyecto, por lo menos los que estamos en el mundo del diseño, y cuando hay poco dinero lo primero que te dicen es, bueno, pues quítale estas cosas, aunque quede un poquito más feíto, pues como que pues eso no importa, es como si fuera banal, ¿no? Como si la estética fuera un tema de que pues, si tienes dinero y tienes privilegios, pues le pones estética. Pero si no, pues no. Bueno, resulta que han hecho estudios en los que si tú pones una persona enfrente de objetos que no considera estéticos, el cerebro activa el córtex insular y otra vez el estrés, el desgaste, etcétera, etcétera, todo lo que viene después de sufrir dolor, empieza a surgir con eso. Para entender, para diferenciar, aquí vale la pena hacer una aclaración, porque aquí es muy común que la gente te diga, oye, pero pues no, la belleza está con el ojo que la miras o el cristal con el que la miras. Hay que distinguir entre estética y belleza. La belleza es un constructo social construido arriba de valores estéticos, pero los valores estéticos son universales. O sea, si tú vas a África y haces un análisis de cómo consideran una cara bella, la simetría es uno de los elementos con los que consideran los africanos una cara bella. Y si tú vas a Nueva York y haces el mismo estudio, es lo mismo. Hay una serie de valores universales estéticos que no importa dónde te pares en el mundo, todas las caras las vemos más bellas y son simétricas. La estética es una gran herramienta de toma de decisiones. ¿Por qué nos duele? Porque cuando salías otra vez de la caverna y eres un cavernícola y había una fruta podrida y una bonita, pues los que no tuvieron la capacidad de decirme cómo las frutas bonitas, pues no se murieron, no nos pasaron sus genes. Y los que nos pasaron sus genes fueron los que agarraron esta capacidad y dijeron, yo nada más voy a comer frutas bonitas, las otras están muy feas. ¿Y por qué duele todas estas cosas? Porque son, otra vez, herramientas de sobrevivencia. Sin embargo, estamos llenos de espacios aburridos, poco sociales y poco estéticos. Sistemáticamente como sociedad hemos llenado al mundo de espacios aburridos, poco sociales, poco estéticos, que lo que están haciendo es torturar a los usuarios de esos espacios. Literalmente, esto no es una metáfora, no estoy siendo poético, estamos torturando neurológicamente a los usuarios de nuestros espacios. Y lo peor es que además muchos de esos espacios están en portadas de revista. Nos hemos vendido la idea de que igual y no están tan mal. No tenemos que ir muy lejos para empezar a ver los primeros ejemplos de esto. Casi todas las escuelas que conozco alrededor del mundo son poco sociales, poco estéticas y aburridas, principalmente los salones de clase. Ahora imaginen que tienen un grupo de niños que tienen una sensibilidad un poco mayor que el resto. Y esos niños los metes en un salón en el que lo que le estás diciendo, el mensaje que le estás mandando con la arquitectura es, esto no es bueno para ti, muévete. Y no solo eso, lo estás torturando en ese mismo proceso. Y luego del otro lado, ¿qué hace el niño? Pues el niño se para y se mueve. ¿Y qué hacemos de este lado otra vez? Lo etiquetamos con déficit de atención. Y la solución pues, es correr y dar un medicamento. Ahora, no estoy diciendo que no existe el déficit de atención, evidentemente existe y soy un buen ejemplo de eso, pero lo que sí estoy diciendo es que estamos mandando los mensajes equivocados. Estamos en este proceso haciendo un estudio con unos socios en Canadá, en un laboratorio de neurociencia, justamente para identificar cómo a través de diseño yo podría reducir los síntomas con los que al final después terminas etiquetando a estos niños de déficit de atención. Si queremos curar con arquitectura y lograr este sueño algún día,
Esto solo lo vamos a lograr con la capacidad que tengamos como sociedad de entender que el espacio tiene un poder de transformar la vida de las personas de manera positiva y tomárnoslo muy en serio. Winston Churchill decía en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill tenía una frase con la que logró que le dieran el dinero para reconstruir la Casa de los Comunes, y lo que decía es que la arquitectura que moldeamos nos moldea después de regreso. Y yo creo que Winston Churchill tenía la idea casi completa. Pero si entendemos que la arquitectura es cognición y que por otro lado los límites de nuestro cerebro no están en nuestra mente, no están en nuestro cerebro, no están en nosotros, sino que están en el espacio que nos rodea, lo que tendríamos que tener muy claro es que todos somos arquitectura, todos somos espacio. Gracias.